Desde sus inicios, la comunidad Brony siempre ha tenido a sus personajes consentidos, aquellos que, independientemente de su rol e importancia en la trama, han sido fuente de mucho contenido por parte de la comunidad, séase una de las protagonistas hasta un simple personaje de fondo, que puede que haya tenido una única aparición. Y la princesa Luna indudablemente es uno de esos consentidos. No es secreto que ella es uno de los personajes favoritos de la comunidad. Después de todo, es la primera gran villana a vencer. Pero además de eso, es un personaje muy fácil de empatizar. Alguien desconectada del mundo moderno, que históricamente la ha tenido difícil para entablar relaciones sociales, y que venía del resentimiento de haber estado bajo la sombra de su hermana. Básicamente, la representación absoluta de todos los introvertidos que sé que hay en esta comunidad. Y yo soy uno de ellos. Y estando en ese pedestal, ha sido fuente de diversos tipos de contenido, desde memes hasta juegos de horror. Pero indudablemente el que ha generado más impacto son sus canciones. En la época del auge del fandom, uno de los elementos más fuertes fue sin duda sus canciones originales o adaptadas para conmemorar esta franquicia. La gran mayoría de bandas y cantantes indies icónicos de la actualidad tuvieron sus humildes inicios con las burras de colores, y es en parte gracias a ellas que iniciaron su recorrido a su estatus actual, tales como Black Griffon de Living Thompson o CG5. Y como ya mencioné, la princesa Luna contó con algunas de las canciones más icónicas compuestas por el fandom, las cuales, a petición de ustedes en el video pasado, vamos a recordar el día de hoy. Por lo que sin más, comencemos. Una de las primeras canciones icónicas, no solo de la princesa Luna, sino del fandom en sí, es Nightmare Night, que no es tanto una canción de Luna, sino de Nightmare Moon, pero podemos tomarla en cuenta. Esta fue compuesta por dos de los músicos más icónicos del fandom de antaño, Glaze y Mick the Microphone, y nos habla sobre la leyenda de la dichosa Nightmare Moon basado en el lore del capítulo Luna Eclipsada. Y tal como yo, muy seguramente conociste esta canción por el video musical de Brony Dance Party, que es también uno de los animadores de antaño del fandom. En dicho video vemos a los OCs de Glaze, Mick, Brony Dance Party y el artista a Blues Clite, el cual no pudo encontrar mucha información al respecto. Supongo que él fue el creador de los OCs como tal, no lo sé. Quienes llevan a cabo el evento de la noche de Nightmare intentando asustar a los potros con una proyección holográfica de Nightmare Moon. Lo que ellos no esperaban es que la verdadera Nightmare Moon hiciera acto de presencia dándoles un buen susto al grupo por andar de traviesos. Y como curiosidad extra, yo durante muchos años creí que Glaze era una mujer, porque bueno, su OC lo es, y que usaba algún filtro de voz para que esta sonase así, pero resulta que no, simplemente a este no le gustaban los diseños de la barba cuadrada de los personajes masculinos, y estoy seguro de que no soy el único que estaba en esa situación. Igual no me molesta, amo los fanboys. Aunque quizás puede que hayas conocido esta canción no por este video musical, sino por el del canal de FedExX, el cual realizó mediante el programa Sword Filmmaker, utilizando los ya clásicos modelos de Team Fortress 2, el cual sorprendentemente supera al video anterior por una diferencia de 1 millón de vistas, y eso que salieron casi al mismo tiempo. Es gracioso, ¿no? Pensar que ambos videos se estaban desarrollando en simultáneo, posiblemente sin conciencia del otro, y ciertamente tengo duda de si el segundo contó con el permiso del autor para realizarse. Aunque no es como que haya repercusiones por ello. Bueno, quizás sí, porque el video de Brony está totalmente intacto con los comentarios libres, mientras que el video de FedExX yace con los comentarios bloqueados pese a que ese visualmente se me haga más feo. No sé, nunca me ha gustado de todo las animaciones de Sword Filmmaker, ni los modelos de Team Fortress. Yo soy más Team Blender, quiero decir, el modelo que están viendo ahora mismo fue animado ahí. Pero bueno, ciertamente no hay mucho que podamos decir de esta canción en cuestiones de trasfondo. Así que vayamos con algo más de eso.
The Moon Risings es una canción muy contemporánea a la canción pasada, compuesta por el talentoso músico Ponyphonic, por allá del lejano 2012. Y esta no será la única ocasión en la que hablaremos de este compositor. Y sí, así es de vieja, aunque seguramente tú la recordabas más actual. Y eso es porque esta no explotaría en popularidad hasta el video musical del canal de Duo Cartoonix en 2016. 10 años básicamente. El que fácilmente era uno de los mejores canales de animación Brony de todos los tiempos. Y digo era porque tristemente en 2020 este desaparecería por motivos desconocidos. Aunque se sospecha de dos cosas. Que en 2017 Hasbro puso una de sus condenadas órdenes de cesa y desista y la implementación de la ley Copa en 2020. Esa que bloquea los comentarios en videos infantiles. La canción aborda una de las etapas más interesantes de la Princesa Luna, y que por lo menos en el año en que se escribió, no se había explorado en la serie, su frustración y rencor hacia Celestia, pero sobre todo hacia los ponis en general, por no apreciar la noche y preferir el día, de ahí que decida convertirse en Nightmare Moon. La versión original fue interpretada por el propio Ponyphonic, pero la versión más conocida, la de la animación, fue hecha por Ellie Monty, una talentosísima actriz y cantante dentro de la industria indie. Y ciertamente el explicar por qué extendería innecesariamente el video. Así que resumámoslo así. I hope you die in the fire. Me truena la rodilla. Y bueno, como ya dije, este video impactó mucho en su momento. Y aún después de haber sido borrado, la versión salvada por el canal de Pony Preservation ha logrado juntar 17 millones de vistas en estos 6 años, aunque como indiqué antes, el video original se subió en 2016, lo cual curiosamente dio un visto bueno a la película oficial de 2017. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, resulta que el video musical fue una de las primeras producciones de esta franquicia realizadas con Toon Bloom Harmony, que es el mismo software con el que se realizó la película, lo que sembró un buen antecedente para los fans con respecto a los visuales que esta tendría. Y pensar que aún con ese favor, el condenado Hasbro repercutiría en contra de Duo Cartoonix. Ah, pero no vaya a ser un estudio de IA, ahí sí das tu licencia, ¿verdad? Y para echarle más sal a la herida, este no sería el único video de Duo Cartoonix del que hablaremos aquí. Vengan pequeños y los llevaré. Tras la derrota de Discord, las dos hermanas reinaron Equestria, pero la princesa Luna se percató del pésimo estado de vida de los ponis. Por ello le propone a Celestia formar una colonia donde todos puedan iniciar de cero, más felices y prósperos. Algo que Celestia rechazó por miedo a que eso divida aún más el frágil reino. De esta forma, Luna tomó el asunto en sus cascos y en una noche luminosa, vuela por los cielos de Canterlot, llevándose a todos los potros desamparados y huérfanos que escuchasen su llamado, a una tierra lejana como sus hijos de la noche. Esa es la premisa de Children of the Night, la que es posiblemente el video más icónico de nuestra querida princesa Luna. Una canción muy a lo flautista de Hamelin, donde el alicornio llama con su voz angelical a potros de las calles para crear su propia colonia llena de sueños y magia. Pero eso mismo le termina costando su libertad, pues como se imaginarán, al convertirse en Nightmare Moon, estos niños estarían por su cuenta, sin que nadie sepa de su ubicación. Lo curioso es que esta no es una canción original para el video, sino que se trata de una adaptación de Come Little Children de la película Hocus Pocus, que aquí en Latinoamérica se conoce como Abracadabra. Así es, banda, vivieron todos estos años engañados, incluso yo, y eso que yo ya había visto la película desde mucho antes, y nomás no me acordaba de esa canción. Y obviamente no usaron la voz de Sarah Jessica Parker para el video, en su lugar se usó el cover del canal Kate the Great, el cual tampoco se hizo específicamente para este video, ya que se realizó en 2009,
4 años antes de que la animación se estrenase. Así que no tengo idea si Kate siquiera fue consultada para esta, pero supongo que sí. Eso sí, no es un secreto que, para nuestra generación, esta canción es un completo símbolo de la Princesa Luna, así como el video en sí, el cual posee toda una fanbase detrás. Tan así que han existido varios intentos de darle un trasfondo más extenso a esta historia. Y de hecho, me atrevo a decir que yo mismo cuento con mi propia versión guardada en esta cabecita, de la que algún día quizás hable. Pero por ahora, reconfortémonos en el gran valor emocional que estas canciones nos han dado. Ahora, puede que quizás piensen que estoy dejando fuera esta joyita, pero lo cierto es que es más una canción de Celestia, la cual creo que merece su propio video. Así que si quieren que lo saque, revienten ese botón de me gusta y díganlo en los comentarios. Pero no antes de que vean estos increíbles fanarts que me han dedicado la comunidad de Discord. Muchas gracias a Yerelex, a Jack R4, a Rafa1, a Antiterrorista y a Sofita por sus increíbles ilustraciones. Si ustedes quieren mandarme una y mostrarla en los videos, pueden hacerlo mediante mis redes sociales o en el servidor de Discord. Pero sobre todo, muchas gracias al canal de Ángel Peralta, cuyo cover de Children of the Night es el que están escuchando de fondo ahora mismo. El enlace a su canal lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado para que le den una visita. Aunque si ahora quieren recordar otra emotiva y mágica animación del fandom, pues les comento que ya hay un video hablando de Snowdrop, la animación que hizo llorar a todo el fandom. La ventanilla a ese video estará junto a los miembros del canal que apoyan directamente mi contenido, así como a los suscriptores de mi canal de Twitch. Muchas gracias, banda, espero que hayan disfrutado este video y nos veremos muy pronto. Callen pequeños, así debe ser, tras la decepción y el cansancio.